Entonces, esta neurona, considerada la primera neurona preganglionar, considerada la neurona preganglionar, ¿sí? Tiene su botón terminal. En su botón terminal, este es el parasimpático, la neurona preganglionar parasimpática, en su botón terminal libera un neurotransmisor que es acetilcolina, ¿sí? Si nosotros seguimos bajando, vamos a bajar. Si seguimos el trayecto, aquí ocurre una sinapsis. Aquí ocurre una sinapsis donde el botón terminal libera acetilcolina, por lo tanto, en esta otra neurona, en la neurona, ¿sí? Postganglionar, en esta neurona, no es considerada, en esta sinapsis, ¿sí? La acetilcolina va a tener un receptor, va a recibir. Esta acetilcolina va a estimular a esta neurona y esta neurona va a mandar su excitación hasta el final del axón y en este botón terminal va a seguir liberando el neurotransmisor acetilcolina hacia los órganos diana. Entonces, tanto en la neurona preganglionar y en la sinapsis preganglionar y en la sinapsis postganglionar, neuronas postganglionares, el sistema nervioso parasimpático libera acetilcolina y acetilcolina. Por lo tanto, al sistema parasimpático se le conoce grandemente como el sistema que libera el neurotransmisor acetilcolina. Eso es el parasimpático. Atiendan bien en simpático. El simpático libera ambos neurotransmisores de acuerdo al nivel donde se encuentre. Entonces, aquí tenemos la primera neurona con el sistema nervioso simpático. Fíjense que esta primera neurona, el sistema simpático se estimula, manda su información a través de su axón y en su botón terminal libera acetilcolina, por más que sea sistema nervioso simpático. Libera acetilcolina, esta acetilcolina excita a la siguiente neurona y las siguientes neuronas van a enviar su información a través de su axón, ¿sí? Y en su botón terminal estos axones van a liberar noradrenalina. Aquí también envía su información y libera noradrenalina. Entonces, el órgano estimulado por el sistema nervioso simpático se dice que es estimulado por la noradrenalina, ¿ok? Pero previamente fue estimulada por la acetilcolina. Entonces, el parasimpático es estimulado todo por acetilcolina, por eso es considerado como fibras colinérgicas, ¿sí? Ese es el parasimpático. Y el simpático primero es estimulado por acetilcolina, pero luego va a liberar noradrenalina. Por eso el simpático se considera que son fibras adrenérgicas, porque finalmente libera noradrenalina, ¿sí? Entonces, cuando este está estimulando directamente a la médula suprarrenal, entonces la acetilcolina va a estimular a la médula suprarrenal va a producir noradrenalina que finalmente se va a convertir después en adrenalina, ¿sí? Y luego tenemos todos los otros órganos inervados por el sistema nervioso simpático.
cuáles son neuronas preganglionares y cuáles son neuronas postganglionares. ¿Qué receptores reciben cada una de estas neuronas y de qué sistema estamos hablando? Si del simpático o del parasimpático. Entonces, en líneas generales, al sistema parasimpático se le dice que están inervados por fibras colinérgicas, porque liberan acetilcolina, y el simpático que está liberando noradrenalina, pues se consideran fibras adrenérgicas. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta acá algo. Esto inervan órganos. Entonces están inervando músculo liso o músculo estriado cardíaco. Pero estriado cardíaco vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero músculo liso, recordemos que nosotros no tenemos como un así terminal. Botones terminales no teníamos tanto en músculo liso. En músculo liso tenemos varicosidades. Tenemos que volver a la clase de músculo liso a ver cómo las varicosidades van a ir liberando sus neurotransmisores y estos neurotransmisores van a ir actuando sobre los receptores de la superficie del músculo liso. ¿Sí? Entonces tenemos que estudiar. Unas cosas son los receptores liberados desde las vesículas y tenemos que estudiar después los receptores que reciben a estos neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. Y esto tienen que prestar muchísima atención porque son palabras muy parecidas. ¿Sí? Cuando hablamos de estas neuronas preganglionares, todas liberan acetilcolina. Entonces, las neuronas preganglionares, tanto del sistema nervioso parasimpático como del sistema nervioso simpático, todas las neuronas preganglionares son colinérgicas, porque todas liberan acetilcolina, las preganglionares. ¿Sí? Ahora, las neuronas postganglionares, que son estas, las neuronas postganglionares del parasimpático son colinérgicas. Y del simpático, casi todas las neuronas postganglionares del simpático liberan noradrenalina. Y ahí es donde yo entro en juego con las palabras. Todas, casi todas, la mayoría, excepto. ¿Sí? ¿Por qué decimos que casi todas estas neuronas postganglionares del simpático liberan noradrenalina? Porque hay una cierta región del cuerpo donde el simpático libera acetilcolina. ¿En qué casos el simpático va a liberar acetilcolina? Para inervar a las glándulas sudoríparas, que tienen una inervación autónoma, una glándula, y para inervar un pequeño porcentaje de vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos son músculo liso. Entonces, en ciertos vasos sanguíneos y en glándulas sudoríparas es donde el simpático sigue liberando acetilcolina en vez de noradrenalina. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las neuronas preganglionares, aquí tenemos las neuronas postganglionares. Todas las neuronas preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático, son colinérgicas. Las neuronas postganglionares del parasimpático son colinérgicas y casi todas las neuronas postganglionares del simpático son adrenérgicas. ¿Sí? Muy bien. En este caso, para que puedan ser liberados estos neurotransmisores, necesitamos de un ion importante. ¿Cuál es el ion que tiene que actuar para que puedan ser liberados estos neurotransmisores? Calcio, principalmente el calcio. El calcio es el que ingresa en el botón terminal
El calcio es el que ingresa en las varicosidades para que estas vesículas puedan, por exocitosis, liberar a los neurotransmisores. El calcio es el que da la despolarización de las membranas neuronales, ¿sí? Para que se libere estos neurotransmisores. Y esto nosotros ya estuvimos viendo, ¿sí? Que al entrar el calcio se produce la despolarización de la membrana, la vesícula se abre y libera el neurotransmisor. Haciendo un rápido repaso, para la formación de la acetilcolina necesitamos que la neurona presináptica, ¿sí? En este caso la podemos considerarla como preganglionar, entre una acetilcoenzima A, ¿sí? Y una coenzima A y un acetato, ¿sí? Se van a unir formando la acetilcoenzima A. Todo esto sale del ciclo de Krebs. Por eso estamos estudiando tantos metabolismos, ¿sí? Estamos estudiando tantos metabolismos porque la acetilcoenzima A se une ahí con la colina y va a formar entonces la acetilcolina, que es guardada en vesículas. Cuando entra el calcio, se abre la vesícula, se libera la acetilcolina. Pero, ¿de qué sirve que se libere la acetilcolina si es que no tiene un receptor recibiéndola en la membrana postsináptica? ¿Sí? Sí, vamos a ver los receptores. Entonces, la acetilcolina se une a su receptor y en ciertos órganos esto causa excitación, en ciertos órganos pues causa inhibición, ¿sí? Se une a su receptor, cumple su función, viene la acetilcolina esterasa y degrada la acetilcolina entonces en acetato y en colina. El acetato se elimina, ¿sí? Como desecho metabólico, pero la colina es un aminoácido, no se puede eliminar. Entonces la colina vuelve a ingresar, ¿sí? Por recaptación al botón terminal para formarse nuevas acetilcolinas, ¿sí? Entonces este proceso ya lo habíamos estudiado, repasito nomás. ¿Ok? Acá entonces tenemos la formación de la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores que vamos a ver. Después tenemos el otro neurotransmisor, que es la noradrenalina. ¿Cómo se forma la noradrenalina? Esto nosotros ya habíamos estudiado neurotransmisores. Necesitamos un aminoácido. ¿Qué aminoácido necesitamos? La tirosina. A esto nosotros le llamábamos de catecolaminas. La tirosina sufre un proceso químico que se transforma en dopa, de dopa en dopamina, de dopamina finalmente se va a transformar en noradrenalina, ¿sí? El proceso lo habíamos estudiado. La tirosina se transforma en dopa, L-dopa, el L-dopa se transforma en dopamina y la dopamina se transforma otra vez en noradrenalina. Y esa noradrenalina es también la que va a estar ahí en el plasma recorriendo. Pero hay una parte importante donde el sistema nervioso simpático estimula a las neuronas postganglionares de la médula suprarrenal. Entonces aquí, la acetilcolina estimula a la neurona postganglionar que se encuentra en la médula suprarrenal. Entonces, esta médula suprarrenal produce noradrenalina y en la médula suprarrenal sufre un cambio la noradrenalina y se convierte en adrenalina o epinefrina. Cuando hablamos de noradrenalina, norepinefrina es lo mismo. Cuando hablamos de adrenalina o epinefrina es lo mismo. Entonces, la gran mayoría de la noradrenalina producida en la médula suprarrenal, la gran mayoría se transforma en adrenalina. Por lo tanto, la principal fuente de adrenalina es la que es creada por la médula suprarrenal, ¿sí? Ahora, las otras áreas donde se forma noradrenalina, pues se liberan solitas en el plasma, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que se produce su síntesis y, evidentemente, tanto la noradrenalina como la epinefrina o la adrenalina sola
tienen que tener receptores que la van a recibir. De nada sirve un neurotransmisor creado y liberado si es que no tiene un receptor que la va a recibir, ¿sí? Esto ya lo estudiamos también. ¿Qué pasa después, una vez que la noradrenalina y la adrenalina ejercen toda su función? Se tiene que destruir. La destrucción, la gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría sufre recaptación. Guardamos adrenalina, guardamos noradrenalina en vesículas. Entonces, eso es la gran mayoría. ¿Qué pasa con el resto? Se va a eliminar por el torrente sanguíneo hacia la orina o puede ser degradada por dos enzimas, la monoaminoxidasa y la catecolamina o metiltransferasa. Importante cuando vamos a tratar depresión, ¿sí? Importante estas enzimas. Entonces, tanto la adrenalina, acá le voy a poner adrenalina y noradrenalina, tengo que agregar eso. Tanto la adrenalina como la noradrenalina, entonces una vez que cumple su función, sufre de recaptación, primer punto, se elimina a través de fluidos corporales como la orina, ¿sí? En forma ya de sus aminoácidos, no como aminoácidos, sino como desecho de aminoácidos, o es degradado de forma enzimática. Tres opciones. ¿Okay? Acá tenemos un dibujito de lo que estábamos hablando. La tirosina se convierte en L-dopa, en dopamina, en noradrenalina y en adrenalina nuevamente. ¿Qué es lo importante? Que aquí se libera, entra calcio, se libera el neurotransmisor. Estos neurotransmisores actúan sobre receptores o sinápticos. Una vez que cumplieron su función, la gran mayoría sufre de recaptación, algunos se eliminan por el fluido o son degradados por enzimas, la MAO y la catecol o metiltransferasa. Ok, esos son neurotransmisores. Estoy yendo rápido. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces voy a complicar. Más de lo que ya estaba, más de lo que ya estaba. Por eso les pedí su atención. Ok. Todo receptor, o sea, mejor dicho, todo neurotransmisor, cuando es liberado en el espacio sináptico, tiene que ser recibido por alguien. ¿Sí? Ese alguien es el receptor, porque la función del neurotransmisor es liberarse de la neurona e ir a actuar sobre otra célula. Para que este neurotransmisor pueda actuar sobre la célula, necesita receptores. Entonces tenemos receptores colinérgicos que reciben a la acetilcolina y tenemos receptores adrenérgicos que reciben a la adrenalina.